Honduras. Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa, según lo que se da a conocer a través de este listado. Preste mucha atención. Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue procesado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta, la MASI, por malversación de $800,000 de varias agencias gubernamentales. Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Invest H, involucrado en una corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante la pandemia COVID-19. Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, involucrada en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos. Augusto Domingo Cruz Asensio, ex miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del programa de empleo público Generación a Cuentas Personales. José Celín Discua Elvir, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Rodolfo Irías Navas, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Eliazar Alexander Juárez Sarabia, exmiembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle a sus cuentas personales. José Porfirio Pepe Lobo Sosa, expresidente de Honduras, se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, involucrada en actos de corrupción importantes, acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MASI por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Miguel Edgardo Martínez Pineda, representante actual del Congreso, involucrado en corrupción significativa, fue acusado en el caso de corrupción Pandora MASI en junio del año 2018. Por malversación de $12.5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal. Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó la investigación sobre corrupción en su papel de secretaria del Congreso. Oscar Nájera, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa relacionada con la organización narcotraficantes Cachiros, fue designado bajo la sección 7031 por su participación en corrupción significativa. Héctor Enrique Padilla Hernández, exmiembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo, limpieza de solares y calles, financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca a sus cuentas personales. Milton Jesús Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa, fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Maxi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Audelia Rodríguez, actual miembro del Congreso, involucrada en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo limpieza de solares y calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales. Denis Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento de origen, Santa Bárbara, a sus cuentas personales. Elvin Ernesto Santo Ordóñez, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría Agricultura para campañas políticas. Juan Carlos Valenzuela Molina, actual representante en el Congreso, fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta MASI por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Elden Vázquez, representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $12.5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso corrupción investigado por Pandora MASI en junio del 2018.
Welsin Milena Vázquez López, representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa que incluye malversación y malversación de fondos públicos para beneficios personales. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Maxi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Y Román Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redirigir dinero a una ONG falsa. Y siempre referente al tema de la lista Angel, publicado en las últimas horas de hoy, 1 de julio del año 2021, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, da a conocer al mundo y a la ciudadanía en general, pues, lo siguiente: mucha atención. El Ministerio Público dará continuidad a cada una de estas causas penales hasta agotar las instancias y recursos que el Código Procesal Penal dispone en su lucha contra la impunidad, tal como lo evidencia la obtención de sentencias condenatorias y autos de formal procesamiento por corrupción. Muchos de los antes mencionados en la lista Angel, es válido resaltar que ya han pasado por los tribunales de la República y algunos pues sus causas ya han sido resueltas y otros están en proceso. El Ministerio Público continúa publicando en su cuenta de Twitter: las acusaciones resultaron en algunos casos en sobreseimientos y sentencias absolutorias, las cuales el Ministerio Público considera violentan normativa nacional, convenciones y tratados, decisiones judiciales que para el Ministerio Público y el pueblo hondureño son inaceptables. No las comparte y se impugnó. Pero mucha atención a este informe de último momento, mucha atención.